Pues mira, por ejemplo, yo recuerdo una de las primeras cosas, Marta era... Yo tengo un niño más mayor, entonces, que es mi hijo Juan, que come fenomenal y se tomaba los biberones, vamos, como si no hubiera mañana. Y sin embargo, cuando Marta empezó a tomar biberones, le costaba muchísimo. Entonces yo pensaba, bueno, pues no sé, no le gustará la leche, no será comilona. Darle un biberón era una odisea, se le caía el biberón por todas partes, yo manchaba 300 baberos, 300 gasas, pensé que era la leche, que era la tetina, que era el biberón. Lo que pasa es que yo me empeñaba y hasta que la niña no terminaba el biberón, pues ahí estaba yo. A toro pasado, lo que sabemos es que Marta tenía una hipotonía, es decir, no tenía fuerza muscular, con lo cual, lógicamente, pobrecita mía, pues cuando le metíamos el biberón en la boca, por mucho que ella intentara comer, no tenía la fuerza suficiente como para succionar. Entonces ese podía ser una pequeña llamada, ¿no?, de atención. Luego, por decir otra, así un poco, siendo un poquito más mayor, pues cuando los niños empiezan a estirar las manitas para coger cosas, pues no sé, en torno a creo que son 5 meses, una cosa así, pues yo le ponía un montón de chupetes en la cuna, pensando que si se le caía a uno, pues estirara la mano y cogiera el otro, pero yo veía que nada, que la niña no cogía ni uno, ni dos, ni tres. Luego, pues, no sé, cositas así que a priori pues piensas que son una tontería y de repente cuando ya empiezas a hablar con médicos, empiezan a hacerle pruebas y demás, pues te das cuenta que no son tontería. Otra, por ejemplo, que es como más impactante, quizá a mí me lo pareció, el tema de lo que yo llamé el pasotismo o sordera. Tú llamabas a Martita, y Martita no te miraba. Entonces mi marido y yo nos reíamos un montón, decíamos, anda, va a ser súper pasota. Claro, cuando vimos que eso del pasota ya como que pasaba mucho tiempo y seguía sin hacernos caso, pensamos, a ver si es que la niña no oye bien. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerle unas pruebas auditivas. Y ahí nos dijeron pues que la niña posiblemente tenía autismo. Y luego la otra cosa así como gorda que me viene a la cabeza, que se le cerró muy pronto la fontanela. Entonces le hicieron una serie de pruebas, ecografía transfontanelar, en el que se supone que los huesos del cráneo se habían ya cerrado, pero si el cerebro seguía creciendo, existía la posibilidad de que hubiera una malformación, con lo cual eso ya eran palabras mayores. Entonces, todas estas cosas así, porque por separado aparentemente pueden no significar nada, si luego tú las pones sobre la mesa y todas juntas, pues te van dando un poco lo que son las señales de alarma de oye, hay algo que no funciona. ¿Qué pasa? Que aparentemente en todas esas pruebas, pues todo salía dentro de lo normal. Entonces, no sabían decirnos qué le podía pasar a la niña. De hecho, nos decían, pues eso, autismo o puede ser una parálisis cerebral. De hecho, yo tengo un vídeo de Martita, pues el primer verano que se supone que tenía que gatear, que estábamos en la playa y va reptando y yo, claro, veo ahora el vídeo y efectivamente la niña tiene medio cuerpo completamente paralizado, o sea, se va arrastrando como un gusanito y efectivamente podía tener una parálisis cerebral. Una de las cosas que pasa con la enfermedad que tiene Marta, con el síndrome CTNNB1, es que el diagnóstico siempre, o casi siempre, se suele confundir con parálisis cerebral. Entonces es una de las cosas por las que también estamos un poco luchando por el tema del diagnóstico precoz, porque luego al final, bueno, pues eso también conlleva, tú sabes que cuanto antes diagnostiques una cosa, antes le puedes poner remedio. Y de repente un genetista nos dijo, oye, porque hay una prueba que se llama exoma de trío, que es verdad que en algunos sitios, en algunas comunidades, yo sé que las hace a través de la Seguridad Social de manera relativamente rápida. Aquí en Madrid, por lo que en su momento nos dijeron, no era así, o sea, había que esperar muchísimo, aparte que, te vuelvo a repetir, estábamos en plena pandemia, entonces pues tuvimos que ir otra vez por lo privado. Entonces la prueba es muy sencilla porque es simplemente una extracción de sangre al padre, a la madre y al niño. Entonces digamos que, a ver, yo te lo explico como de manera como muy de andar por casa, como que cruzan los datos de los tres y entonces ven si hay algo que no está correcto y efectivamente ahí salió que había un gen que estaba mal, que no estaba como tenía que estar y además se vio que era de novo, es decir, que no lo heredaba ni de su padre ni de mí, con lo cual que es una enfermedad que le ha tocado al azar. Pues mira, cuando nos dan el diagnóstico, la verdad es que es un poco, bueno, siempre que te dan un diagnóstico así yo creo que te quedas un poco en shock porque no te lo esperas. Es cierto que el médico con el que hablamos, que además yo es que siempre lo digo, que tuvo una delicadeza extraordinaria con nosotros. Cuando nos comentó, dijo, mira, la enfermedad es esta, este es el síndrome, y entonces nos empezó a decir todo lo que podía conllevar. Nos dijo, puede que no ande, puede que no hable, va a tener una discapacidad posiblemente severa, va a tener posiblemente un trastorno del habla, del sueño, bueno, un montón de cosas que en ese momento dices, Dios mío, espera un momento que tengo que asimilarlo. También nos dijo que creía que era el único caso en España. Entonces, claro, cuando ya te dicen eso, ahí es cuando te quedas un poco diciendo, Dios mío, ¿y ahora qué hago?
Entonces, bueno, para hacértelo corto, cuando llegamos a casa ya después del diagnóstico, en el fondo, o sea, lógicamente estábamos impactados por la noticia, pero por otro lado teníamos un sentimiento como de cierta alegría y positivismo porque teníamos un diagnóstico. Yo siempre digo, cada vez que pasa el tiempo soy más consciente de la suerte que es el tener un diagnóstico temprano, porque muchas veces hay gente que dice, pues mi hijo tiene algo, pero no tiene nombre ni apellido. Gracias a Dios a Marta nos dieron un nombre y un apellido, que es el síndrome CTNNB1, entonces ya nos pusimos como locos a buscar por donde buenamente pudimos y por lo menos de esa manera empiezas a buscar, yo qué sé, pues bueno, ¿qué puedo hacer con esta niña? Me han dicho que a lo mejor que no va a andar, o que no va a hablar, o que no. Pero como nos dijo este médico que te comentaba que fue tan delicado al darnos la noticia, nos dijo, no le pongáis límites a Martita. Y bueno, eso es lo que hicimos. Que yo creo que nadie es consciente más que quienes lo vivimos, es la cantidad de trabas burocráticas y administrativas que tenemos, porque estamos todo el santo día rellenando papeles. Fundamental es el tema del diagnóstico precoz. Es una pena y también una barbaridad que se tarde muchas veces tantísimo tiempo en dar un diagnóstico a las familias. Es angustioso para las familias, porque imagínate estar meses y meses de pruebas sabiendo que a tu hijo le pasa algo, pero no sabes el qué es. No sabes si va a vivir, si se va a morir, si va a andar, si no va a andar. O sea, no sabes nada. Sabes que le pasa algo, pero nadie te dice nada. Y luego, cuando hay pruebas que ya se están, digamos, certificadas o que se sabe que gracias a esas pruebas se puede emitir un diagnóstico, pues que te den la opción de hacer esa prueba, la número 1 en vez de la número 10. No sé cómo explicarte. O sea, nosotros, por ejemplo, el exoma del trío fue la última de las pruebas que le hicieron a Marta. Si a lo mejor se la hubieran hecho al principio de todo, pues posiblemente hubiéramos... O sea, el diagnóstico hubiera sido el mismo, por supuesto, pero posiblemente las terapias hubieran empezado antes. Y luego, el último punto que creo que también me gustaría hacer un pequeño llamamiento. Yo sé que se está intentando, o por lo menos eso es lo que nos dicen, que haya una mayor comunicación y una sincronización entre los distintos hospitales. Es decir, no puede ser que en Madrid yo vaya a un hospital con mi hija y que me digan, o sea, que yo diga, tiene este síndrome y me digan, vale, y resulta que porque yo me siga moviendo como una loca, me entere que en otro hospital hay otro caso, en Madrid también, y entre los hospitales no haya una comunicación, cuando son casos muy, muy raros. Es decir, lo normal es que, no sé, la unión hace la fuerza. Entonces, al final, también desde la asociación un poco lo que intentamos promover es que si hay una familia que llega a un hospital con este diagnóstico, que le digan, oye, que sepas que existe una asociación que te pueden orientar, que lógicamente te puedes acercar a ellos si quieres, o sea, no es obligatorio, pero lógicamente te va a dar un respaldo, te va a dar una seguridad, te va a dar una información que si no, es que estás completamente solo ante el peligro y de verdad que es muy duro. Eso es muy, muy duro. Entonces sí, sería ideal que entre los hospitales pues hubiera, yo qué sé, algún tipo de sincronización o relación un poco más activa.